Muy bien, mientras tanto, hermanos, en lo que avanzamos en poder resolver los detalles técnicos, creo que es importante agradecerles enormemente por darnos la calidez de su bienvenida y de la comunión que estamos teniendo con ustedes. Después de habernos visto ya varias ocasiones a través de Zoom de manera virtual, ahora podemos vernos cara a cara y seguramente ahora que nos estamos viendo cara a cara, no se habían imaginado ustedes que pudiésemos venir con una presencia tan imponente y sobre todo con una cabellera tan grande. Así que mis hermanos, espero que el día de hoy podamos tener un tiempo agradable alrededor de la palabra de nuestro Dios. A partir de hoy y por todos los días miércoles del mes de octubre, vamos a estar estudiando un concepto que parece sencillo, pero que al mismo tiempo es un concepto vital de entender y que pocas veces se entiende en la vida cristiana. Y ese concepto es el concepto de la iglesia, que todos lo hemos escuchado mencionar y sin embargo no en muchas circunstancias y lugares se entiende. También quisiera comentarles que los días domingos, no este domingo, sino a partir del siguiente, empezaremos a vernos también todos los días domingos, donde mis hermanos escudriñaremos otro tema diferente y a través de ese también lograremos que la palabra de Dios traiga abundancia a nuestros corazones. Sé que hay muchos hermanos que tal vez no tengan el gusto de conocerme, pero esperaremos ya a ese primer domingo para hablarles un poco más de lo que hacemos cuando estamos sirviendo al Señor en México y también cuando participamos del ministerio misionero que algunos tal vez han escuchado o conocen de Fe Mueve Montañas. Así que tendremos tiempo para hablarles de ello, para seguir pidiendo sus oraciones en todo lo que podamos necesitar. Bien, vamos entonces, hermanos, a retomarlo. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Si ustedes quieren verlo en un sentido muy profundo y teológico, es lo que usualmente se suele llamar con el nombre elegante de eclesiología, que no es otra cosa más que el estudio de la iglesia, pero a la luz de las escrituras. Necesitamos, hermanos, entender qué es la iglesia. Y es curioso porque estamos inmersos en ella, vivimos en ella, interactuamos con ella, crecemos espiritualmente con ella y sin embargo, muchas de las veces no entendemos lo que es la iglesia y todos los alcances que ella tiene. Hermano, podemos decir que literalmente tenemos, como se suele decir, servicio a la mesa. Así que mis hermanos, preparémonos porque entonces vamos a tener no una comida, sino un buffet espiritual. Pero antes de comenzar, para todos aquellos que hacen uso de internet, les invito, como pueden ver en pantallas, a que en cualquier red social ustedes pueden encontrarme con esa imagen de perfil que ustedes están viendo ahí, Grande Miguel Montoro, con el nombre de perfil Miguel Montoro Ministerio. Ahí yo esperaría verles, me daría mucho gusto que interactuáramos. Y mis hermanos, a partir de este año, yo tengo una página en internet cuya dirección la están viendo ahí y que también invito a quienes nos estén siguiendo a través de las redes sociales a que puedan ingresar. mministerio.webnot.mx. En esa página yo estoy colocando todo el material que yo he escrito para que esté al acceso libre de cualquiera que quiera utilizarlo de manera completamente gratuita. Los 11 libros que he escrito ya están ahí, y están ahí 2 manuales, ya empecé a subir estudios bíblicos, estamos subiendo videos y todo, hermanos, es para que al leerlo lo podamos usar y así pueda ser de edificación para nosotros. Yo siempre he creído en lo que la palabra del Señor dice, que más bienaventurado es dar que recibir, y que lo que hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Y si en la gracia del Señor hemos podido escribir mucho material cristiano, pues a mí siempre me va a resultar extraño pensar en que se cobre por algo así. Así que ojalá y ingresen, hermanos, y usen estos materiales que pueden ser de mucha bendición para su vida. De hecho, lo que estaré compartiendo con ustedes los miércoles son algunas notas
tomadas de uno de esos libros que están en esa página, que se llama Imitemos a las iglesias de la Biblia. Así que los invito a que si quieren tener toda la información, ingresen a la página y puedan leer el texto de este libro. Bien, avancemos entonces. Comencemos con algo que es muy importante que lo entendamos. Si nosotros, hermanos, tenemos oportunidad de leer en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a descubrir una verdad fascinante cuando se trata de hablar de la iglesia. Si a lo largo de los miércoles ustedes quieren tener en su mente un título sobre los temas que vamos a estar tratando, si ustedes quieren tener un título en su mente, pongan este título: el modelo de Dios para la iglesia. Si quieren tener un título para recordar mejor lo que vamos a ir viendo, ubiquen ese título: el modelo de Dios para la iglesia. Pero no podemos empezar a estudiar el modelo de Dios para la iglesia si no entendemos primero el principio que ustedes están viendo en pantalla. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos deja bien claro que la iglesia, sí, la presencia de los redimidos aquí en la tierra, sí, la presencia de la iglesia es una presencia que tiene poder por sí misma. ¿Han leído en la Biblia cómo la palabra de Dios por sí misma tiene poder? ¿Sí? Seguramente lo han leído en 2 de Timoteo. Toda la escritura es... ¿Entienden lo que estamos diciendo? La Biblia enseña que por sí misma la escritura santa es la voz del Dios eterno. Abrimos las páginas de nuestra Biblia y entramos a la dimensión de lo divino y perfecto. Por eso es que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, porque tiene poder, porque es la voz de nuestro Señor. Pero mis amados hermanos, también la iglesia es una institución de poder y tiene mucho poder. Si ustedes leen Mateo capítulo 16, versículo 18, pero si ustedes lo leen de acuerdo a lo que dice la traducción Nueva Biblia Viva, van a encontrar lo que ustedes ven en la pantalla y lo pueden comparar con la traducción de Biblia que ustedes estén utilizando. Dice la escritura de la siguiente manera: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por favor, pongan atención a esto. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene poder. Más poder del que nosotros imaginamos. Más poder del que nosotros creemos. La presencia en la tierra de la iglesia y la presencia en la tierra y en el creyente del Espíritu Santo representan la directa manifestación de Dios en este planeta. Yo sé, mis hermanos, que muchas veces cuando miramos nuestro alrededor y observamos a veces la descomposición de la sociedad, solemos exclamar cosas como: pero qué terrible se ha puesto el mundo, pero qué espantoso está todo. Nada más piensen cómo va a estar todo cuando no esté la iglesia. No tenemos ni idea de lo que va a ser de este mundo cuando la iglesia ya no esté aquí, porque la iglesia es una institución de poder. Ahora, esa escritura que ustedes están viendo en pantalla y que le están viendo quienes nos siguen a través de redes sociales, ¿ustedes qué opinan o qué responderían a esta pregunta que les voy a hacer? Esta afirmación divina en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, ¿creen ustedes que el enemigo de la iglesia la conoce? ¿Satanás conoce esto de la iglesia? Pregunta interesante. Una cosa sí podemos asegurar con la propia palabra de Dios, que Satanás conoce la palabra escrita de Dios. Eso sí podemos asegurarlo. Si leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 4, cuando Satanás intenta tentar a Jesús, Satanás citó textualmente las escrituras. Aclaro,
la citó fuera de contexto, pero la citó textualmente. O sea, las conoce. Y no solo eso, tiene la capacidad de citar las escrituras de una manera tal que digan lo que no quieren decir. Eso significa que conoce las escrituras. Eso significa que el poder que la iglesia tiene, Satanás lo conoce. Eso significa, mis amados hermanos, que el enemigo de nuestras almas sabe que mientras la iglesia esté en la tierra, él jamás podrá vencerla. Nunca. No va a poder. No importa cuántos intentos haga, no va a poder. Y en la historia ha habido muchos intentos para tratar de desaparecer a la iglesia. ¿Y saben cuántos de esos intentos han prosperado? Ninguno. Ahora, entonces, si Satanás sabe que no tiene la capacidad de enfrentar abiertamente a la iglesia y vencerla, entonces, ¿qué estrategia usa él para tratar, si no de destruirla porque sabe que no puede? Entonces, ¿qué estrategia utiliza para debilitarla? Los dejo pensando un par de segundos. ¿Qué estrategia entonces Satanás utiliza para debilitar a la iglesia porque él claramente sabe que no puede vencerla? La estrategia de Satanás es una. Y si alguno de ustedes está pensando en que su estrategia es atacar de frente a la iglesia para destruirla, no, él sabe que no puede, pero utiliza otra estrategia que a lo largo de los siglos le ha dado resultado. ¿Saben cuál es esta estrategia? La división. No. La estrategia es volver a la iglesia tibia. Entibiar a la iglesia. Que la iglesia se aleje del modelo de Dios. Que la iglesia no deje de existir, pero que deje de hacer lo que Dios necesita que haga. Que la iglesia no desaparezca, pero que la iglesia muy suavemente abra las puertas a las cosas y a las costumbres que el mundo tiene, para que lentamente la iglesia deje de convertirse en ese poder espiritual que es, para que se convierta en una fuerza más carnal que divina. Y créanme, la estrategia le ha funcionado. Porque en muchos casos visitamos iglesias cristianas que cuando las miramos y miramos lo que el mundo hace, no notamos ninguna diferencia. O incluso también entibia la iglesia, tratando de que hacia el interior de la iglesia, los que formamos parte de la iglesia, empecemos a consentir en nuestra mente pensamientos que no son los que están en la palabra de Dios y que sí se parecen a pensamientos que están más en el mundo. Les pongo un ejemplo. Alguna ocasión escuchaba yo a un predicador hablando y diciendo lo siguiente: hermanos, decía este predicador, los cristianos no debemos permitir que nada nos robe nuestro gozo. Escuchen bien. Hermanos, no debemos permitir que nada nos robe nuestro gozo. Por eso es que quiero platicarles que en la semana vi la correspondencia que me llegó del correo cuando de momento vi el temido sobre de una infracción de tránsito. Ay, y cuando lo vi dije, ¿ahora qué pasó? Abro el sobre y me encuentro con una multa, dice el predicador, de $456. Y cuando eso pasó dije yo, ay. Y hasta yo le dije a mi esposa, ahora mira, tenemos que pagar $456, pero
No importa, porque nada nos debe robar nuestro gozo y hay que reprender al diablo cuando hace estas cosas. Mientras yo escuchaba me quedé pensando, ¿y no será más fácil mejor respetar las reglas de tránsito para evitar tener consecuencias? A veces empiezan a entrar en nuestro contexto ideas que no tienen nada que ver con la Escritura, que a la iglesia la alejan del modelo que Dios tiene para la iglesia, y eso hace que la iglesia se vuelva ineficaz, se vuelva tibia. Cambiemos entonces de pantalla. En la Biblia, cuando nosotros hablamos de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, lo que nosotros realmente estamos viendo es una palabra en griego que está anotada en la parte de atrás, que es la palabra eclesia. Esta palabra eclesia significa dos cosas: asamblea o congregación. Eso significa, mis hermanos, que la iglesia se refiere a una asamblea, o sea, a un grupo de personas que se reúnen porque tienen intereses en común. Entonces, cuando hablamos en el contexto cristiano, la iglesia es el grupo de personas, tú y yo, que nos reunimos porque tenemos intereses en común, queremos aprender de Dios, queremos alabar a Dios, queremos servirle a Dios, queremos ofrendarle a Dios, tenemos intereses comunes. Y cuando nos reunimos, tú y yo somos la iglesia. Por eso es que cuando algún cristiano el domingo por la mañana se levanta, se despierta y dice: ay, ya desperté, ya es hora de ir a la iglesia, creo que hay algo que no está del todo bien en esa frase. Ay, ya me desperté, voy a la iglesia. No, nosotros venimos a un templo, a un espacio físico. Venimos a un templo a reunirnos como iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es el grupo de personas. ¿Sí entendimos eso, hermanos? Entonces, tú y yo somos iglesia. Y cuando digamos amén dentro de unos minutos y vayamos a casa, ¿vamos a dejar de ser iglesia? No, no, porque somos nosotros la iglesia. Y si estamos reunidos de una manera física o de una manera virtual, estamos siendo iglesia. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que la iglesia es el conjunto de personas. Ahora, tú y yo, como conjunto de personas, como lo puedes ver en la pantalla, necesitamos que nuestra iglesia siga el modelo que Dios diseñó desde la eternidad para la iglesia. Y como todo en esta vida, si tú quieres el modelo para ser un buen padre, ¿a dónde tienes que ir? A la Biblia. Si quieres tú conocer cuál es el modelo de Dios para ser un buen esposo, ¿a dónde tienes que ir? A la Biblia. Si quieres conocer cuál es el modelo de Dios para ser un buen hijo, ¿a dónde tienes que ir? A la Biblia. Si queremos conocer cuál es el modelo de Dios para ser una buena iglesia, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer los días miércoles. Vamos a conocer el modelo de Dios para la iglesia, para que tú y yo pensemos: ¿qué no estoy haciendo correctamente? ¿Qué necesito cambiar para que el mundo sea impactado por mí y por ti? Para que el mundo sea impactado por la iglesia. Porque hay ocasiones en que al mundo le invitamos a que venga a la iglesia y el mundo, ¿qué dice? No lo necesito, no, eso yo no lo necesito, no, ahorita no me hables de eso. Cuando resulta, y el mundo no lo sabe, que este es el único lugar que le queda a este mundo donde se puede hallar gracia. Ya no hay otro, hermanos. No existe organización, no existe ningún tipo de estructura, no existe ningún tipo de forma social o de cultura donde el mundo pueda hallar gracia. Este es el único lugar que le queda al mundo, la iglesia. Y la iglesia tiene que mostrarle al mundo
que nosotros tenemos algo que ellos necesitan para que ellos tengan ganas de estar aquí. Les pongo un ejemplo. ¿El cristiano debe vivir con gozo en su corazón? Amén. Y lo decimos con certeza bíblica. Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahorita solo les hablo del gozo, aunque sabemos que hay otras 8 manifestaciones del fruto del Espíritu, eso es cierto. Pero ahorita me concentro a hablar del gozo. Ahora, ¿qué es el gozo? Ahora, recuerden, el gozo es el fruto del, o sea que solo puede florecer donde esté el Espíritu, y donde el Espíritu esté actuando. Eso significa que si el Espíritu Santo mora en mí, aquí debe estarse manifestando gozo. ¿En el mundo puede manifestarse gozo? No, porque allá en el mundo el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, pero aquí ayuda a producir gozo. Allá en el mundo no hay gozo. ¿Pero qué es el gozo? ¿Reírnos todo el tiempo? ¿Gastarnos bromas todo el tiempo? No, el gozo es una tranquilidad sobrenatural en el corazón ante cualquier situación que se presente, porque tenemos la certeza de saber quién tiene en sus manos el control de las cosas. Mis hermanos, eso el mundo no lo puede conocer. Pero si tú como cristiano sales de estas 4 paredes y te ven todo el tiempo como si estuvieras oliendo un drenaje, ¿cuándo el mundo te va a creer que aquí va a encontrar gozo? Nunca. Si alguien que no es cristiano habla contigo y te dice, ay, estoy bien preocupado porque tengo 20 problemas, y tú le dices, ay, yo tengo 25 y ya no sé qué hacer, ¿cuándo entonces el mundo va a darse cuenta que aquí puede encontrar lo que allá nunca va a encontrar? Por eso es que cuando la iglesia sigue el modelo de Dios, la iglesia comienza a transformarse y empezamos lentamente a convertirnos en un imán que atrae a las personas, porque entonces las personas comienzan a acercarse y comienzan a decirnos, tú tienes algo diferente, yo a ti te veo algo que no tienes. Oye, es que yo a ti no te veo que dices malas palabras, yo siempre te veo que te llevas muy bien con tu esposa, yo no veo que haya conflictos con tus hijos. Y entonces el mundo comienza a darse cuenta que nosotros tenemos algo que ellos nunca van a poder tener. Así que, mis hermanos, conozcamos cuál es el modelo de Dios para la iglesia. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de entender qué es la iglesia. Con la Biblia, véanlo en su pantalla, hoy vamos a aprender que la iglesia es 2 cosas. De hecho, la iglesia es 6 cosas, solo que ahora solo vemos 2. ¿Qué es la iglesia? Obsérvenlo en pantalla. La iglesia es un cuerpo y la iglesia es un edificio. Que no se te olvide. La iglesia, aquí, el grupo de personas que nos reunimos para alabar a Dios, tú y yo, la Biblia nos representa con la imagen de un cuerpo, sí, de un cuerpo como este, sí, pero también nos representa con la imagen de un edificio. Y vamos a ver eso que nos tiene que enseñar. Vamos primero a la iglesia como un cuerpo. Vean lo que dice la escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 18 que está en la pantalla, y después, hermanos, por favor, complementen esta lectura de la Biblia con otro pasaje que es Efesios capítulo 4 versículo 15 y 16. Colosenses 1, 18 dice así, ahí lo están viendo, se los puse en la pantalla. Y Él, está hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. El que es el principio, Cristo, el primogénito de entre los muertos, para que Cristo en todo tenga la preeminencia, el primer lugar por encima de todo. Por algo el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hay una sola cabeza. Y por cierto,
esa cabeza no comparte su gloria con nadie. Alguna vez yo recibí un mensaje muy bonito decorado con florecitas de una hermana que decía: saludos a todas las princesas de Dios. No quiero decepcionarlos, pero en el reino de Dios no hay príncipes ni princesas. Hay un solo Dios y no comparte su gloria con nadie. Hay una sola cabeza. Todos los demás somos hermanos. Ahora, si la iglesia es un cuerpo, en la parte de abajo ustedes pueden ver 3 imágenes de 3 siluetas, 3 cuerpos, porque yo quiero que recordemos 3 cosas que nos enseña el pasaje cuando vemos a la iglesia como si fuera un cuerpo. Primer cosa que quiero que tengamos presente: 1, hay un cuerpo, pero solamente existe una cabeza. Excelente. Segundo, hay un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, pero para que el cuerpo funcione, tiene que haber coyunturas. Coyunturas. Aquí hay un huesito que tú no lo puedes ver, cuyo trabajo es unir a este hueso con este hueso. Y gracias a este hueso, puedes mover el brazo. Aquí hay un hueso y ese hueso une al hueso que está abajo al hueso que está arriba, y gracias a esa coyuntura puedes mover la pierna, aunque ya te suena como puerta vieja, como la mía, pero funciona. En un cuerpo hay coyunturas, elementos que mantienen al cuerpo unido, ¿sí me entienden? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si hay un cuerpo, hay una sola cabeza. 2, hay coyunturas en el cuerpo, pero también hay que entender que dentro de nuestro cuerpo también existen algunos organismos que no son del todo provechosos. Esos organismos son los organismos parásito. Tomen en cuenta estas 3 cosas. Vamos a concluir al final. La iglesia es un cuerpo y un edificio. Si la iglesia es un cuerpo, no tenemos que olvidar que hay una cabeza, no tenemos que olvidar que hay coyunturas, pero tampoco tenemos que olvidar que hay parásitos. Oigan, y hay ocasiones en que dan muchos problemas esos parásitos, ya sea que estén dentro del cuerpo o de momento llegan ahorita cuando son los cambios de estación y ya se imaginan. ¿Ya entraron? Y resulta que ya entraron, ya encontraron un lugar cómodo donde colocarse, empiezan a reproducirse, y cuando tú haces así dices: ah, caray, ya estoy con una temperatura bien alta, porque ya está tu cuerpo tratando de luchar contra todos esos parásitos que están tratando de alimentarse de tu cuerpo para sobrevivir. No perdamos de vista eso. Esto, lo que ven abajo, va a ser nuestra conclusión. Ahora, vamos con la segunda ilustración. La iglesia es un edificio. Para hablar de que la iglesia es un edificio, mis hermanos, quisiera yo invitarles a que vean lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que lo están viendo en la pantalla, y que también los invito a que en casa complementen la lectura de este versículo con Efesios capítulo 2, versículo 21. A la letra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice de la siguiente forma: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, vosotros sois labranza de Dios, pero esta parte importante, edificio de Dios. La iglesia no solo es un cuerpo, la iglesia también es un edificio. Ahora, la palabra en griego que aquí el apóstol Pablo nos colocó y que en tu Biblia en español se traduce edificio, es una palabra que habla de un edificio que está permanentemente en construcción. Esa palabra no se refiere a un edificio que ya terminó de construirse. Se refiere a un edificio que está en permanente crecimiento.
Abajo ustedes pueden ver la imagen de dos pequeños edificios, porque quiero que recordemos dos cosas con respecto al hecho de que la iglesia es un edificio. Ya recordamos tres con respecto al hecho de que la iglesia es un cuerpo. Ahora quiero que recordemos dos cosas con respecto al hecho de que la iglesia es un edificio. Y la primera cosa que quiero que recordemos es lo que ya mencioné. Tú y yo somos una estructura que debe de estar en permanente crecimiento. Una iglesia que no quiere crecer no está siguiendo el modelo de Dios para la iglesia. Una iglesia que no crece deja de impactar al mundo. Una iglesia que no crece se entibia, se vuelve ineficaz. Y por eso es que a veces pareciera que el mal es más poderoso que la iglesia, pero no lo es. Ya lo vimos en la primera pantalla, Mateo capítulo 16. Nunca el mal será tan poderoso como la iglesia. Pues entonces, ¿por qué a veces parece que la iglesia gana? Oigan, perdón, ¿por qué a veces parece que el mal gana? Esto me hace recordar una frase que dijo un escritor inglés, Edmund Burke. Él escribió: lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Se los vuelvo a repetir. Lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Aquí, dentro de la iglesia. Aquí, dentro de la iglesia, está la última gente buena que queda en el mundo. Ya no hay más. Y a veces no es que el mal sea más poderoso, es que nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso quiero que, hermanos, meditemos, recuperemos el modelo de Dios para la iglesia y lo pongamos en práctica, para que entonces nuestra iglesia se convierta en un instrumento en las manos de Dios, no solamente para transformar nuestras vidas, sino para transformar nuestro entorno. Recordemos entonces dos cosas. Lo primero ya lo vimos. La iglesia tiene que estar en constante crecimiento. Y segundo, la iglesia, para poder crecer, tiene que estar bien coordinada. Esa palabra la utiliza Pablo en la cita de Efesios capítulo 2, versículo 21, que yo no les leí. Ahí habla el apóstol Pablo de coordinación. Porque si la iglesia es un edificio, imaginen que todos estamos construyendo la iglesia. Oye, pinta ahí, tú pinta ya. Oh, ya estás pintando mal, hombre. Así no va. A ver, los que están poniendo el techo, no, ya está todo chueco el techo. Los de las lámparas, mira, ya pusieron, oh, no, no era esa lámpara, era otra. A ver, los que van a meter las bancas, ya rayaron el piso, hombre, y tan caro que costó. Al final, todos terminan peleados, todos terminan discutiendo, y en lugar de estar interesados que haya la coordinación para que el edificio crezca, nos pasamos 3 años enojados porque yo quería que se pintara de azul y al final se pintó de verde. No puede ser. Ahora, con estas dos ideas y las 3 anteriores, vamos a acercarnos a la conclusión. 5 ideas con las que tenemos que trabajar. 5 ideas. Mis hermanos, ¿la iglesia son solamente los ancianos de la iglesia? No, perfecto, excelente respuesta. ¿La iglesia son solamente los diáconos de la iglesia? Excelente. ¿La iglesia son solamente los congregantes de la iglesia? La iglesia somos todos. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Y hoy vamos a aprender que hay 5 cosas que podemos hacer. 5 cosas que podemos hacer para que tú y yo nos acerquemos al modelo de Dios para la iglesia y nuestra iglesia empiece a hacerse cada vez más fuerte. 5 cosas. Vamos con la primera. Acaba de aparecer en la pantalla. Cuando vimos que la iglesia es un cuerpo, aprendimos que ese cuerpo tiene solo una. ¿Y quién se supone que tiene que dirigir a la iglesia? La cabeza. Y la cabeza es Cristo. ¿Dónde vamos
a encontrar las instrucciones de la cabeza para la iglesia? En la Biblia. No existe otro lugar. No existe otro lugar. Es que a mí me parece. A ver. No, no es que a ti te parezca. Es que yo pienso. No, no es lo que tú piensas. Es que yo entiendo. No es lo que tú entiendes. Es lo que Dios dice. Esa es la clave. Entonces, mientras más tú y yo nos adentremos a estudiar la Biblia, ¿sabes qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a hacer una iglesia más fuerte y nos vamos a ir acercando al modelo de Dios para la iglesia. Así vamos a tener la capacidad para que cuando alguien diga, oye, vamos a hacer esto, tú puedas decir, no, espera, pero es que eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y se va a volver una iglesia que sea más sana, que crezca sin enfermedades, sin virus, sin bacterias. Esto lo puedes hacer tú. No necesitas al anciano de la iglesia, no necesitas la reunión por Zoom, ni tampoco necesitas a alguien que esté detrás de ti. Ni necesitas solamente hablar español o inglés, porque ya hay Biblia en el idioma que quieras. Solamente necesita que tú abras la Biblia y entres a la dimensión eterna donde la voluntad y voz del Dios eterno va a estar frente a tus ojos. ¿Y qué hay que hacer con la Biblia? Hacer lo que pocos cristianos hacen. ¿Qué es lo que pocos cristianos hacen? Se nos ha olvidado que la Biblia no es un libro para leerlo, es un libro para vivirlo. Ahí está. Encontraron una palabra clave: obedecerlo. Ya. Usemos cualquier ejemplo de cualquier pasaje de la Biblia. No murmuréis los unos de los otros. No es la opinión de Miguel Montoro. No existe la Biblia versión Miguel Montoro, entiéndanlo. No existe la Biblia versión 126. Solamente existe la palabra de Dios. No murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. Ok, ya lo leí. Termina la reunión. El hermano ya oró. Vamos a orar. Amén. Termino el amén. Me despido, camino, me encuentro con alguien en la puerta. ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy muy bien. Oye, ¿ya te enteraste que el hermano? No, no me murmures. No me murmures. Por favor. ¿No sería lo correcto? Claro, o sea, pero de inmediato el oído se hace grande. ¿Que el hermano qué? ¿Cuándo? Yo no sabía. ¿Sí se dan cuenta lo fácil que es apartarse del modelo de Dios? Entonces recuerden, si hay una cabeza, las instrucciones de la cabeza están en un único lugar, en la Biblia. Mientras más nos adentremos en las páginas de la Biblia, nuestra iglesia más se acercará al modelo de Dios. 2, aprendimos que hay coyunturas y las coyunturas nos hablan de cosas que ayudan a las otras a funcionar. Vuélvete ayuda en tu iglesia. Vuélvete ayuda en tu iglesia. Ayuda. Como sea, ayuda. Ayuda. Hermanos, recuerden que la hermana Pasecita se encuentra bastante enferma. Agarras tu teléfono, le haces así. Encuentras esa cosita verde que se llama WhatsApp. Buscas el número de Pasecita. Lo encuentras. Pones tu dedito sobre esa cosita que parece un micrófono. Lo aprietas y no lo sueltas. Amado Señor, por mi hermana Pasecita, que se sienta mejor, fortalécela, que hoy no se sienta mal, que su cuerpo resista, que recuerde que la amamos, amén. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto gastaste en hacer eso? Tu iPhone tiene mensajes ilimitados. No te va a costar. Y ya ayudaste. Ya ayudaste. Hiciste que las personas hacia el interior de tu iglesia se dieran cuenta que
son importantes para ti y que tú eres importante para ellos. Interesante. Vamos con la tercera. La tercera dice así: parásitos. Los parásitos son organismos pequeños que se encuentran dentro de un cuerpo y que se alimentan del cuerpo y le quitan su energía vital al cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Tú eres una célula funcional o eres una célula parásito? ¿Le estás aportando algo al cuerpo de Cristo o te la pasas robándole su energía al cuerpo de Cristo? ¿Haces que el cuerpo de Cristo donde tú estás se haga más fuerte o lo estás debilitando? Voy a dejar de ir este domingo, voy hasta el siguiente. Total, Dios entenderá. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia? Trabajé overtime. Soy bien cansado. Pero ya el miércoles no falto. Es que llegó mi tío de allá de las Carolinas y me está visitando y llegó en domingo. Pues déjalo ahí en tu casa, cómprale unos snacks, ponle el Netflix y dile: discúlpame tío, pero yo voy a la iglesia. Ya terminando vengo a comer contigo, ya te llevo a comer ahí a Manhattan, ahí en un lugar muy bueno. Sí, ¿somos células que aportamos al cuerpo de Cristo o somos células parásito? Hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Meto la mano. A ver, espérate, creo que aquí están los de 50 y luego acá adelantito los de a 20. Pero tenía yo uno de a 10, voy a dar ese. Me acuerdo que estaba hasta adelante y así discretamente lo sacas, ¿no? Fue de a 50, no no, espérate. Oigan, este país en donde estamos, hay una inflación acumulada del 20% desde hace un año. Eso significa que si algo costaba $100 hace un año y cuesta 120. Pero la ofrenda no sube, ¿va? No sube. Si hiciste tiempo extra, la ofrenda no sube. Sigue siendo la misma. A veces la iglesia se llena de células parásito que no están aportando nada, que no le están dando nada al cuerpo de Cristo. Y al hacer eso, nos alejamos del modelo de Dios para la iglesia. Nos faltan dos cosas para concluir. El edificio. El edificio no debe de dejar de crecer. Eso nos habla de empatía. ¿Por qué? Porque la iglesia es un edificio que no puede crecer más de aquí y menos de acá. No puede primero terminarse con el techo y luego ponemos los cimientos. Primero ponemos la tubería y luego las paredes. Así no funciona, hermanos. En la iglesia de Cristo, ¿crecemos todos o nadie está creciendo? O la iglesia está creciendo de una manera deforme. Hay gente que sí está creciendo y otros que no crecen, y los que están arriba dicen: pues ya nadie es indispensable, total, no quieren, ya. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y por último, coordinación. ¿De qué nos habla? De humildad. Para que podamos tener coordinación, yo tengo que entender que el trabajo que yo hago es más importante que el tuyo. Todo trabajo que se hace en la iglesia, importante. Señor, oramos por los ancianos de nuestra iglesia, bendícelos. Pero también oramos, Señor, por los hermanos que limpian la iglesia cada semana, también oramos por quien limpia los baños, también oramos por... Todo el trabajo es igual de importante para el Señor. Y con eso llegamos a la conclusión que ustedes ven en la pantalla y que está para dejarnos pensando algo, Cada asamblea cristiana termina teniendo la iglesia que se merece. Porque si la iglesia la hacemos todos y tú sientes que tu iglesia está mal, ¿de quién crees que es la culpa? Tuya, de todos. Terminamos teniendo la iglesia que nos merecemos. Por eso, mis hermanos, recuperemos el modelo de Dios para la iglesia. Y en el modelo de Dios para la iglesia es un cuerpo y la iglesia es un edificio. Es un grupo de personas que leen la Escritura, que se ayudan, que constantemente están aportando, que muestran empatía,
y muestran humildad. Cada miércoles les voy a dejar una tarea. Sí, no se van a ir libres de aquí. Así que voy a orar para concluir y cuando ya terminen nuestros hermanos que nos van a dar por terminado el servicio, esta es la tarea. Vas a dirigirte a cualquier persona que esté aquí, a cualquiera de los que estén aquí, con una única condición, que no sea de tu familia. ¿Sí? Y le vas a decir, ¿me dejas hacer una oración por ti? 2 minutos. Señor, por mi hermano, bendícelo, cuídalo, prospéralo en el nombre de Jesús, amén. Ya, yo voy a estar atrás parado, para ver que lo hagan. No, a nadie vamos a obligar, tranquilos, pero sí va a ser una buena forma en la cual podemos empezar a trabajar para recuperar el modelo de Dios para el matrimonio y en verdad portarnos como iglesia. Continuaremos hablando más de la iglesia los siguientes miércoles, hermanos. Ojalá y no faltemos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Sí, pero